inspección. Y acá quiero que quede bien claro al terminar esta pequeña exposición de cianosis, las características serían una cianosis de origen vascular, es decir, cardiovascular, y de origen pulmonar. ¿Qué diferencias encontramos en eso? ¿Sí? Partiendo desde lo básico, entonces, como les dije, un signo que se presenta cuando hay un aumento de la hemoglobina reducida. Cuando la hemoglobina reducida es igual o mayor a 5 gramos por decilitro, ahí sí aparecen esos cambios en la coloración de la piel y de las mucosas en las regiones acrales principalmente, es decir, los ortejos, los dedos de los pies, acá falanges, punta de la nariz, pabellón auricular, los labios también, ¿sí? Entonces no se debe a una falta en la oxigenación, no estamos hablando de eso. Los tejidos sí están sufriendo esa baja en saturación de oxígeno, pero la manifestación, que la podemos ver a la inspección, se debe por el aumento de la hemoglobina reducida, también llamada desoxihemoglobina. Es lo mismo, ¿sí? Pero cuando hablamos de hemoglobina reducida estamos hablando desde el punto de vista bioquímico, se diría, porque estamos cuantificando 5 gramos en decilitro, 6 gramos en decilitro, 4, ¿cuánto está esa hemoglobina? Mientras que desoxihemoglobina lo utilizamos más cuando estamos hablando fisiológicamente, ¿sí? Clínicamente, lo que está presentando. En este caso vamos a hablar de hemoglobina reducida porque estamos hablando de ese valor de 5 gramos por decilitro. ¿Y dónde se presenta esta alteración? Es a nivel de la arteria, es a nivel de la vena. Como les puse en esa imagen, es en el lecho vascular, en el capilar, ¿sí? Es en el capilar, donde tenemos arteriolas y vénulas, ¿verdad? Es ahí donde hay cambios, aumento de esta hemoglobina, y lo podemos inspeccionar en estas áreas que son bien irrigadas, las regiones acrales. Ahora, como les decía, ¿qué es la hemoglobina reducida? Yo sé que este mucho sí me lo van a contestar eso. ¿Qué es la hemoglobina reducida, chicos? La hemoglobina que no va a llevar oxígeno, ¿verdad? Así que en esa imagen fácilmente podemos ver hemoglobina con oxígeno y se torna la inspección de color rojo en el lecho capilar. Acá tenemos el llenado capilar rojito. Pero cuando la hemoglobina ya no está unida al oxígeno, torna la coloración de la sangre incluso más oscura, más azulada. Y cuando sube esa hemoglobina reducida, que no está llevando oxígeno, y es mayor a 5 gramos por decilitro, se encuentran los grados de cianosis. ¿Se comprendió eso, chicos? ¿Qué es la hemoglobina reducida? ¿Existe de manera normal hemoglobina reducida en la arteria y en la vena? Sí, ¿verdad? A nivel arterial la hemoglobina reducida es baja, es de 1 a 1,5 gramos por decilitro, porque a nivel arterial la hemoglobina está saturada con oxígeno, mucho oxígeno. Y a nivel venoso la hemoglobina reducida está a 3,5 gramos por decilitro, también está presente. Pero los cambios a la inspección que podemos evidenciar en la con 5 gramos por decilitro, lo volví a mencionar. Entonces acá, para comprender un poquito más esto, este ejemplo que les puse, ¿sí? Dice, dos pacientitos, paciente A, paciente B. Paciente A tiene anemia. Hay diferentes tipos de anemia, sí. Pero en este caso la hemoglobina está baja, solo nos quedamos con ese dato. Tiene una baja de hemoglobina. Ok, pero no hay alteraciones ni a nivel cardiovascular en cuanto a insuficiencias, ni a nivel pulmonar, alteraciones de la ventilación y la perfusión. Así que esa hemoglobina, aunque sea poquitita, llegó a los pulmones, se unió al oxígeno y está circulando con oxígeno. Así que aunque haya una baja de hemoglobina, aunque haya una baja saturación tisular y en órganos, no se va a presentar cianosis. En el ejemplo 2, ese pacientito está con un nivel de hemoglobina normal, ¿sí? Pero hay alguna alteración que está haciendo que esta hemoglobina no esté con oxígeno.
no hay oxígeno. Así que la hemoglobina va a llegar a los tejidos y no hay nada para el intercambio. Así que el tejido tisular y órganos están sufriendo cuadros de hipoxemia, ¿verdad? No hay oxígeno. Pero, ¿qué pasa con esta hemoglobina? ¿Por qué no tiene oxígeno? Bueno, pues es algo que está pasando a nivel pulmonar o a nivel vascular. ¿Qué será? Y es lo que vamos a hablar. ¿Por qué se presenta la cianosis central y la cianosis periférica? Cuando hablamos de cianosis central, hablamos de un compromiso principalmente pulmonar. Y cuando hablamos de cianosis periférica, un compromiso cardiovascular. ¿Sí? Es lo mismo, aquí podemos poner el ejemplo, a ver, del monóxido de carbono. ¿Qué pasa cuando se inhala monóxido de carbono? ¿Qué pasa con esta molécula? Ingresa, aquí está la hemoglobina, aquí está el monóxido de carbono, ¡pam! Se une. Y tiene más afinidad todavía que el oxígeno. Así que se une fuertemente, se agarra. Y algunos oxígenos que están unidos a esa hemoglobina, viene el monóxido y los agarra también, es decir, impide su liberación. Y cuando llega al tejido, no hay buen intercambio, hay una baja en la saturación, no están recibiendo el oxígeno que requieren, porque el monóxido está atrapando el oxígeno también. Así que, ¿qué pasará en esos casos? ¿Se presentará cianosis? ¿Se presentará cianosis? Si la hemoglobina está unida a pequeñas cantidades de oxígeno, pero más monóxido de carbono. Está unida a algo. Así que ahí hay una intoxicación, sí. ¿Pero hay hemoglobina reducida? No, ¿verdad? La hemoglobina no está librecita, está unida a otros componentes. Así que no se va a presentar cianosis. Y es lo que pasa y vemos comúnmente, ¿verdad? Murieron por intoxicación, porque estaban dormidos más de paso, dormiditos, y solo estaban inhalando el monóxido de carbono. Presentaron manifestaciones de dificultad respiratoria, presentaron cianosis porque había una hipoxia general en todo su cuerpo. Y eso llevó a la muerte súbita en esos pacientes. ¿Pero presentaron cianosis? No. Así que nos quedemos con esto que dice acá, concepto claro. La cianosis no depende del porcentaje de oxigenación, sino, nuevamente repito, se debe al aumento de la hemoglobina reducida, mayor a 5 gramos por decilitro. Creo que hasta ahí estamos claros. Ahora veamos esa gráfica ahí, ¿sí? Esos pilares. Abajo les puse, representan lo rojo, hemoglobina oxigenada. Y el otro colorcito café, hemoglobina reducida. Ahora veremos en esos pilares, ahí dice lo normal, cianosis periférica, cianosis central y cianosis mixta. ¿Qué está pasando a nivel de la arteria, a nivel de la vena? Nos quedemos entonces con la imagen del primer par ahí, de los primeros pilares, que es lo normal. Cuando podemos evidenciar en esa imagen fácilmente que a nivel arterial, la hemoglobina oxigenada está hasta arriba, ¿verdad? 95-100% de saturación de oxígeno. Eso es lo normal. Pero a nivel de la vena, ya hay una baja ahí, ¿verdad? Ya no está 95 en la vena. ¿Por qué hay una baja ahí que es lo normal? Cuando la hemoglobina está con el oxígeno, oxihemoglobina llega al tejido, ¿deja ahí todo el oxígeno? ¿O deja solo un porcentaje del oxígeno? ¿Qué pasa? Para comprender esto de cianosis, sí me gusta que comprendan un poquito esto que está pasando, ¿sí? Y las preguntas en el examen serán más o menos así. No te diré falso, verdadero, si la hemoglobina es mayor a 5 gramos por decilitro, es cianosis, no serán preguntas así. Serán preguntas relacionadas con la fisiopatología. Algo que les quería preguntar, David, ¿qué es L3, L4? ¿Yo? Sí. Son ruidos anormales del cuerpo. L3 Puede ser tanto patológico, fisiológico, se presenta al final de la diástole. ¿y a qué se refiere?
tenían los corazón por el llenado rápido del fibro. Rellenado rápido. Voy a poder contar las cosas que producen sonidos. L4. Y el 4 pues ese es el patológico únicamente se presenta antes de S2, antes de S1, perdón. Ya. Antes de S1. ¿Y a qué se debe? Eso se debe porque hay puede ser una cicatrización, una fibrosis en el vehículo que, no sé, algo así estaba leyendo. Ya, les dije tarea para hoy, ¿verdad? Revisar en eso, que no entra también al examen. ¿Alguien me podrá decir qué chasquido de apertura? Chasquido de apertura. O clic. Quiero que nos revisen, por favor. L3, L4, chasquido de apertura. Continúo para hacer revisión. No me olvidé de eso y si les estoy preguntando otra vez será porque es muy importante que lo sepan. Bien, eso es normal. Entonces les decía, el oxígeno se deja todo ahí cuando llegan los tejidos. No se deja todo. La saturación de oxígeno a nivel arterial es de 95 a 100, ¿verdad? Pero la saturación a nivel de la vena, que es lo normal, es de 70 a 75. Entonces aquí teníamos arterial 95-10, vena 70-75. ¿Cuánto se dejó en el tejido? ¿Cuánto se dejó en el tejido? ¿Cuánto se dejó? Unos 20-25, ¿verdad? No se dejó la totalidad. 20-25%. Hay un aumento de hemoglobina reducida y eso es lo normal a nivel arterial y venoso. Ahora, les dije quédense con esa gráfica. Desglosemos ahora esta, central, periférica y mixta. Haciendo más hincapié en estas dos, central y periférica. ¿Qué pasa ahí a nivel central? Estamos hablando de cianosis. Normal, al lado, cianosis central. ¿Qué pasa en cianosis central? A ver, solo viendo los gráficos que me digan. Arteria, vena. En cianosis central yo veo que a nivel arterial ya no hay la misma oxigenación, ¿verdad? Hay una baja y hay un aumento de la hemoglobina reducida y a nivel venoso más todavía. Entonces, si a nivel de la arteria hay un aumento de la hemoglobina reducida, eso me indica que la hemoglobina está libre a nivel arterial, no está unida al oxígeno, está libre así. ¿Y esto por qué será? ¿Dónde se produce el cambio? ¿Dónde capta nuevamente el oxígeno? A nivel de los pulmones, de los alveolos. Así que algo está pasando en esos pulmones para que esta hemoglobina esté libre a nivel arterial. Y ya está llegando a los tejidos así, sin oxígeno. Y si es mayor a 5 gramos por decilitro, ¿se producen cambios en la coloración? Sí se producen cambios en la coloración. ¿Dónde se producen cambios en la coloración? Si digo central, en la boca, ¿verdad? Y principalmente la mucosa. Eso es claro. Porque si hablamos de la boquita, incluso en cianosis periférica puede presentarse alteraciones, pero nunca de la mucosa. Así que la mucosa es clave a la inspección. Si se presenta la estenosis en la mucosa, en la lengua, pues nos está hablando que el origen es central. Y si el origen es central, es porque la hemoglobina está libre a nivel arterial. Y si está libre a nivel arterial, pues no está unida a oxígeno. Si no está unida a oxígeno, que es lo normal, algo está pasando en esos pulmones. Síndromes respiratorios, ustedes ya los conocen. Alguno de esos está alterando la ventilación, perfusión en ese alveolo, ya lo estoy viendo que la hemoglobina al pasar, ¡pam!, se agarra del oxígeno. ¿Sí? Ahora, ahí tenemos nuevamente estas imágenes, ahí lo normal, y hay un poquito de lo que les hablé en esos cuadritos central. Ahora vámonos a la periférica, la otra, la tercera, el par de la tercera. En la periférica, ¿qué está pasando a nivel de la arteria? Está
significa que hemoglobina reducida a nivel arterial hay? No, eso está normal, con una saturación de oxígeno 95 a 100. Eso me indica que el problema está en los pulmones. No, pasó por los pulmones, recibió bien su oxígeno, la hemoglobina ahora está tranquila por el torrente sanguíneo para llevar a los tejidos ese oxígeno. Ahora, ¿cuál será el problema? Pues vamos a ver la vena. ¿Qué pasa en la vena? De igual manera, ¿verdad? Entonces, el problema es por alteraciones cardiovasculares. Pueden ser generalizadas como una insuficiencia cardíaca o localizadas. ¿Localizadas como qué? Cianosis solo en un miembro inferior acompañado de edema, ¿en qué te hace pensar? Obstrucción. Cianosis solo en un miembro inferior, más edema solo en un miembro inferior, es decir, edema localizado. El otro tranquilo, aquí se ve cianosis y edema. ¿En qué te hace pensar? En una trombosis venosa, ¿verdad? Puede ser entonces una alteración por obstrucción, una alteración por vasoconstricción periférica o una alteración por un flujo lento de sangre, ¿sí? Alteraciones del corazón como insuficiencia cardíaca y congestión, pues van a hacer que el flujo no sea normal, sino que el flujo sea más lento. Y si el flujo es más lento, ¿qué pasará en los tejidos? Se está pasando lentito la sangre. Pues cuando pasa rápido, el 25 a 20% de oxígeno se queda en el tejido, dijimos, ¿verdad? Ahora si pasa lento, ese tejido va a absorber más cantidad de oxígeno, se va a quedar con buena parte de ese oxígeno, ya no solo con el 25%, con el 40%, con el 50%, así que a la vena va a pasar hemoglobina sin oxígeno, mayor cantidad, ¿verdad? Porque todo se quedó en el tejido, es decir, más hemoglobina reducida a nivel de los vasos de las venas, ¿sí? Eso explicaría. Y ahora, ¿dónde se va a presentar esta cianosis? ¿Será otra vez en la mucosa? No, se va a presentar en estas regiones sagradas. Cortejos, falanges, punta de la nariz y pabellones, ¿sí? De las orejas. Veamos entonces, comprendiendo esto, algunas características más. Acá tenemos cianosis central. Una cianosis generalizada en región de los labios, también puede presentar congestión malar, pero la característica que les puse con negro ahí bien marcado es que se presenta a nivel de la mucosa, lengua, mucosa oral. Mejora con la administración de oxígeno, y eso es un dato muy importante, porque la cianosis periférica no mejora con la administración de oxígeno. Porque en la cianosis periférica la hemoglobina está con el oxígeno normal, no le hace falta el oxígeno. Mientras acá la hemoglobina está sin oxígeno, ¿verdad? Tiene una baja saturación, así que si le pones poquitas nasales con oxígeno, entonces empieza a mejorar esa cianosis. Y no mejora en 5 o 10 minutos, mejora al minuto, ¿sí? Otra vez todo se empieza a poner rosado. Le quitas el oxígeno, al minuto otra vez ese cambio en la coloración se presenta. Así que el oxígeno es importante, por eso les expliqué estas diferencias también. Presenta signos de dificultad respiratoria, claro, signos de dificultad respiratoria porque el daño está en los pulmones, está con algún síndrome respiratorio. Entonces sí va a presentar esos signos, aleteo de sangre, pulsaciones, teléfono costal, supraclavicular, antecedentes de enfermedades pulmonares, alguna enfermedad pulmonar de base, EPO, enfisema, asma. Y acá esta imagen que les puse, importante también para entender un poquito por qué se presenta a nivel de la mucosa y de la lengua de manera tan marcada, porque ahí viendo la anatomía de la carótida externa, pues vemos que tiene ramas que van directamente a la carita, a la fase. Ahí está la carótida. Y directamente de la carótida, ¿ven cómo está saliendo la lingual, la maxilar, la facial, incluso en la parte posterior, la auricular posterior. Entonces está saliendo de la carótida
de la carótida directamente del corazón. Es por eso que va a haber cambios en la coloración más rápidos a nivel de la cabeza y cara, ¿sí? ¿Qué más? Hay una hipoxemia venosa mayor, lo que vimos en el cuadrito, y esta es caliente, ¿sí? Es decir, no hay cambios en la temperatura, porque en la cianosis periférica, por esta cisvenosa y por esa vasoconstricción que se puede presentar, también puede estar fría, con cianosis y fría. Mientras que en la cianosis central no hay cambio mucho en esa temperatura, porque no hay vasoconstricción ni nada de eso que se está produciendo en medio de las mucosas, que son muy irrigadas. Hay muchos lechos vasculares en esta área de la mucosa y los labios, principalmente internos. Y no se modifica por efecto de la gravedad. Ese dato también les marqué ahí que es importante. Es decir, en la cianosis periférica, cuando el pacientito está con cianosis, dejas caer el brazo en la camilla y está ahí y empieza a pasar los minutos 1, 2, 3 minutos y la gravedad hace que aumente el flujo sanguíneo hacia el distal, ¿verdad? Así que puede haber una ligera mejoría de la cianosis a la inspección. Eso no va a pasar con la cianosis central, que se presenta en mucosas, no importa si la gravedad está más arriba o más abajo, ahí no habrá modificación. A eso se refiere cuando dice que no hay alteraciones con la gravedad, lo opuesto que sucede en la cianosis periférica, ¿sí? Acá no es importante el oxígeno, les vuelvo a recalcar. Y ahí, ¿qué podemos ver a la inspección? Por ejemplo, esta imagen, ahí ya no ven el pabellón, cianosis, miembros inferiores, ortejos y demás. Es una piel más fría por vasoconstricción. Y ahí, esa fotito que es real de ese paciente, no sé si vieron la película, de ese personaje, ¿no? De ese paciente, que estuvo expuesto al frío. ¿Qué se puede ver? Tiene necrosis, ¿verdad? Muerte celular, región malar, punta de la nariz, y también se ve que esas manitos están lesionadas y también perdió algunos palabras por necrosis. Es por exposición al frío. ¿Y qué produce exposición al frío? Vasoconstricción. Y ahí sí se presentó cianosis. Y al inicio la cianosis también la presentaba en labios, pero uno tiene que relacionar. ¿Hay cianosis en labios? Bueno, entonces también busco pabellones, los lechos, cortejos, y si los presenta ahí, es una cianosis periférica. Pero si está en labios y después no hay más cianosis, abre la boca y está en mucosa, si está en mucosa es cianosis central, por afectación pulmonar. Acá si le ponemos oxígeno, ¿habrá alguna modificación? Puntas nasales, en periférica, no, porque a nivel arterial la hemoglobina está con su oxígeno normal, ¿verdad? Así que no habrá cambios. Esas diferencias se comprendieron, pulmonares, alteraciones cardiovasculares, y acá finalizando esto de cianosis, esto también que nos habla de las causas, esas causas que ustedes ya conocen. Acá tenemos cianosis central, cianosis periférica, haciendo hincapié que hay cianosis periférica generalizada, como causa insuficiencia cardíaca, cardiopatías, y localizada, que es importante, como por ejemplo que les di, de trombosis venosa. En cuanto a la cianosis central, las causas, pues síndrome de condensación, neumonía, fibrosis pulmonar, EPO, bronquitis crónica, asma incluso, ¿sí? Todo eso en cuanto a las causas. Bien, hasta ahí cianosis. Entonces vámonos con el otro que quiero avanzar, dolor. Dolor o angina de pecho, también llamado angor pectoris. Antes de iniciar y ver las características que vamos a evaluar, 10 características a evaluar solo del dolor, ¿sí? De este típico dolor que se presenta a nivel retroesternal. Antes de ello quiero que me comenten la diferencia entre angina de pecho e infarto agudo del miocardio, para que mientras vaya hablando un poquito de las características, estos conceptos estén bien claros. ¿Qué, chicos, angina de pecho? ¿Qué es infarto agudo del miocardio? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué será? A ver, definición de angina de pecho. ¿Qué es una angina de pecho? Dolor tipo opresivo. Dolor tipo opresivo. Es
¿Por qué este dolor? ¿Qué está pasando? Como un preinfarto. Como un antes, sí, es verdad. ¿Debido a qué? Puede ser un vasospasmo. Una pequeña obstrucción. Hay una obstrucción en esas arteriolas, ¿sí? ¿Y qué es esa pequeña obstrucción en las arteriolas? Pues puede ser un ateroma, puede ser un trombo, algo que está obstruyendo el paso para el flujo sanguíneo normal hacia el miocardio. Entonces, esta área del miocardio está sufriendo algún grado de isquemia, una baja perfusión, baja oxigenación. Ahora tenemos ese concepto. Ahora el infarto agudo del miocardio, ¿qué será? Perfecto. Entonces tenemos necrosis, muerte celular, ¿verdad? Ya no es un isquemia, ya no es una baja en la irrigación, baja en la oxigenación que está sufriendo ese tejido, no. Ahora es muerte celular y es una muerte celular irreversible, ¿verdad? Que nada se puede hacer, ya es muerte de esa área central, de cara de corazón serano, los ojos. Así que ahí la gran diferencia, y como dijo David, por eso angina es como preinfarto, antes de llegar a la muerte celular. Hay una baja en irrigación en esa área. Entonces ahora vamos a hablar de ese dolor y las características que presenta. Tenemos 1. Intensidad del dolor. Puede ser leve, moderado y severo. Y como para dolor, en todo caso utilizamos esta escala análoga visual de EVA, ¿verdad? Que va del 0 al 10. 0 no hay dolor. 1 a 10 modificaciones en ese dolor. Leve, moderado, severo. Severo no solo es 10 severo, no. Severo es 8, 9 y 10 también. Y leve no solo es 1, es 1, 2 y 3. De 3 hasta el 7, hasta ahí está ese dolor moderado. Ahora, si presenta ese dolor, ¿qué le vamos a preguntar a este paciente? Hay muchas preguntas, ¿verdad? Y ahí después algunas de esas preguntas. No solo es del 1 a 10 cuánto es el dolor. No, hay que especificar un poquito más. Más en angina del pecho, ¿sí? Porque tenemos variantes anginosas, tenemos angina de esfuerzo, tenemos angina de reposo, tenemos la variante de Vázquez, la variante de Prince-Lintal. Entonces, para clasificar estas variantes anginosas, hacer un buen interrogatorio y una buena anamnesis. Entonces, es del 1 a 10, siendo 1 el mínimo dolor que sintió hasta ahora usted, y 10 el dolor más fuerte que sintió usted. Ponga esa escala del 1 a 10. Ahora dígame, este dolor que está sintiendo ahora, ¿qué parámetro le da a usted? ¿Sí? ¿Es la primera vez que presentó este dolor? Sí, es la primera vez. No, ya pasó antes. Ah, sí. ¿Hace cuánto tiempo pasó antes? 1 mes, 2 meses, 3 meses, medio año. Y esa vez que presentó usted ese dolor, ¿cuánto tiempo duró? ¿Fue intenso o ahora este que le vino fue más fuerte? Entonces hay mucho que detallar en ese dolor. Esto es solo intensidad del dolor. Punto número 2, la localización. Y la localización es retroesternal o a nivel del cuello, por eso se dice el área de la corbata también. Es la localización. Generalmente no se presenta a nivel del cuadrante normal, a nivel del precordio y justo ahí, no. Se presenta en esta área. Es la localización. Incluso solo puede haber dolor en el cuello y no a nivel retroesternal en algunos casos. Ahora lo que varía sí es la irradiación de este dolor. Entonces, esta es la principal localización. Ahora, ¿podrá presentarse este dolor a nivel del miembro superior derecho? ¿Podrá presentarse a nivel acá del epigastrio? ¿Podrá presentarse en la espalda? En la región interescapular tal vez. ¿Podrá presentarse con un dolor de muela? Una odontagia de me duele, pensar que está un problema de dolor. Sí, puede presentarse. La irradiación varía mucho, ¿sí? Así que puede presentarse. El
dos cuadrantes normales, el conductor derecho, el conductor izquierdo, en la parte posterior como les dije. La irradiación más típica sí será en el brazo izquierdo, ¿verdad? En el borde cubital principalmente, pero después en esa imagen ven todos los puntos, incluso te fijaste. Así que teniendo esa variante en cuanto a irradiación, podemos afirmar el siguiente término que se les puse ahí. Y dice, todo dolor entre la línea de los dientes y el ombligo, como está en la imagen ahí marcadito con rojo, desde el ombligo hasta el maxilar inferior, es sugestivo de dolor aquinoso hasta que se demuestre lo contrario, ¿sí? Todo dolor irradiado con esas características que ahora veremos es sugestivo de dolor aquinoso hasta que se demuestre lo contrario. Y lo repito otra vez. Ahora, ¿cómo es este dolor? El carácter, el tipo. Un tipo de dolor acá. Opresivo. Pulsante. ¿Hay atrás? Opresivo, pulsante. No te estoy hablando de alguno, sino de un carácter de dolor. ¿Cómo? Puntivo. ¿Hay atrás? ¿Quién está ahí atrás? Miren, otro. Ya dijeron, es otro tipo de línea. Dicen, el plasmódico, ahí atrás quién está, otro tipo, curente, Eduardo, otro. ¿Qué? Radiado, nada que ver. Gracias. Ya dijo, otro de ahí. Taladraante, hay también sordo, ¿verdad? Muchas características. Entonces, de todas esas que están mencionando, la característica en este tipo de dolor es que es opresivo. No tener aquí un gran peso que no te deja inspirar y meter el aire. Por eso se dice que otra manifestación concomitante junto con esto es la disnea, dificultad respiratoria. Eso lo veremos después. Entonces, este dolor que se presenta a nivel retroesternal hace que el paciente haga esa postura, si se podría decir, es decir, con la mano. Lleva la mano en forma de garra o puño justo al área precordial, donde le está doliendo. Ahí es el dolor opresivo. No puede afirmar el paciente y decir con un dedito, me duele aquí, hago todo, aquí, justo ahí. O inspiro profundo, no me deja respirar y me duele ahí me duele. Con un dedito marcar el área del corazón, pues no. Eso será una neuritis, será alguna inflamación conesternal, postocondral, pero no será del corazón. Y menos si ese dolor dura menos de 1 minuto o 30 segundos. Puede ser una contractura muscular, alguna alteración por la digestión, alguno de los músculos abdominales, no lo sé. Pero no viene del corazón. Ahora el inicio y la duración. El inicio suele ser gradual, ¿sí? Va aumentando y aumentando de intensidad, pero en una duración muy corta. ¿Cuánto dice? 2 a 5 minutos. Puede llegar hasta 10 minutos en algunos casos, pero ese tiempito es corto y se alivia estando en reposo. Inicia el dolor, mientras más esfuerzo hace, aumenta el dolor. Pero deja de hacer esa actividad que está produciendo mayor demanda de oxígeno por el miocardio, está en reposo, me empezó a doler, sí, mis hijos me hicieron sentar, me dieron un vasito de agua y el dolor pasó. Tomo algo, no tomé nada. Solo con el reposo se alivió. Esa es una característica también de un dolor aquinoso, pero estable, porque tenemos estables e inestables, y en este caso el estable sí responde muy bien al reposo que presenta. Síntomas acompañantes. Aquí tenemos náuseas, vómitos, sudoración fría, eructos, disnea. Mientras más presenta estas manifestaciones, el cuadro sí se va acercando más a un infarto agudo del miocardio, es decir, ya hay una muerte celular, necrosis, pero ¿cómo podríamos
explicar fisiopatológicamente que un cuadro anquinoso venga acompañado de estos otros síntomas. ¿Por qué presenta esto? ¿Por qué presenta sudor frío? Frío, y palpas y está así como pegajoso, náuseas, vómitos. ¿Cómo explicaríamos esas manifestaciones? El corazón está sufriendo una isquemia, ¿verdad? Hay una alteración, un estrés y hay una sensación de muerte inminente. Es un dolor, dicen, algo indescriptible, más que opresión, que sí se siente, hay una sensación de muerte inminente, que todo va a acabar ahí, hasta ahí llegaste. Entonces eso activa el sistema nervioso, tanto simpático como también el vago, ¿sí? El vago está bien metido ahí, también llega hasta el área digestiva, así que va a haber estimulación del estómago, va a haber distensión del estómago, y si hay congestión venosa, si tiene afectaciones o una preinsuficiencia cardíaca de los lados derechos del corazón, pues aumenta la congestión a nivel del hígado y también obviamente del estómago. Así que esa alteración a nivel digestivo, aparte que aumenta el flujo a nivel digestivo cuando disminuye el flujo a nivel de las abdominales. Entonces esto trae estas manifestaciones de náuseas, vómitos, y si hablamos del sistema nervioso simpático, ¿qué va a producir? Va a liberar estas catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, ¿qué produce? ¿Qué produce la liberación de adrenalina, noradrenalina? En el corazón y en los vasos. Vasoconstricción y aumento de la frecuencia cardíaca, ¿verdad? Así que va a haber una alteración del gasto cardíaco, el volumen sistólico va a estar afectado, este corazoncito está latiendo más rápido, e incluso va a haber una estimulación de las glándulas sudoríparas. Habrá una vasoconstricción, por eso la piel estará fría y el sudor será frío. Las glándulas sudoríparas se van a activar, van a secretar más sudor, el palma de las manos, planta de los pies, axilas y la frente. Y voy a empezar a sudar frío. ¿Sí? Por eso estas manifestaciones acompañantes. Y punto número 8, tenemos equivalentes anquinosos. ¿A qué nos referimos con equivalentes anquinosos? Que en vez de presentar el dolor retrosternal en forma de corbata o a nivel del cuello, pues no puede presentar este dolor. Y este dolor va a ser reemplazado por este otro síntoma que es la disnea en esta vez. Así que solo puede venir con dificultad respiratoria. Y Dressler, que tenemos la maniobra de Dressler, ¿verdad? Que el mismo Dressler indica que de 3 pacientitos que tienen cuadro anquinoso, al menos uno tiene este equivalente anquinoso. En vez de presentar dolor, presenta una disnea. Así que se complica más la cosa, ¿no? Si ese paciente no presenta dolor, pero está con un cuadro de disnea, por eso debemos también diferenciar la disnea de origen cardíaco o la disnea de origen respiratorio para poder llegar a un diagnóstico más certero. Punto número 9 y 10. Factores desencadenantes. Bueno, acá ¿qué estaba haciendo usted, señora? Estaba en su camita viendo su telenovela tranquila en reposo, estaba jugando su esposo fútbol, estaba subiendo las gradas, estaba limpiando su jardín, estaba comiendo, estaba en la cocina. ¿Qué estaba haciendo? ¿En qué momento fue? ¿Fue en la mañana cuando usted estaba despertando y después en todo el día ya no presentó nada? ¿Fue en la noche cuando usted estaba dormida? ¿Fue en la noche antes de dormirse cuando usted descansaba? ¿Fue cuando tú estabas en el gimnasio? ¿Cuándo fue? ¿Fue por una emoción fuerte, una mala noticia, una impresión fuerte o algún cuadro de euforia masiva? ¿Estaba con consumo de drogas? Entonces, muy detallado qué pasó, sí, el inicio. Y tendremos que poner eso en historia clínica, una enfermedad actual, sí. ¿Dónde? ¿A qué hora? ¿Qué estaba haciendo? Antes de eso, ¿qué pasó? ¿Qué me ayudó? Todo eso completo. ¿Sí? Ahora, a ustedes no les daré la actividad que di al otro grupo, pero estas 10
respiración. Iniciamos con la más común, que es la angina de esfuerzo. Y como su nombre indica, puedes estar realizando alguna actividad que demanda mayor trabajo por parte del corazón. Quiere más oxígeno para seguir trabajando y no llega ese aporte suficiente. Esta angina de esfuerzo es la más estable de todas y la que tiene una duración más corta. Es la que llega de 2 a 5 minutos y se alivia con el reposo. Dentro de esta variante de esfuerzo, existen algunas dos características que les puse ahí abajo, y es que esta variante de esfuerzo se puede presentar con la primera actividad del día, es decir, en la mañana. Inicia el día la persona, el paciente, y ¡pam! Ahí viene ese dolorcito, tiene que estar en reposo, se alivia ese malestar, y en todo el transcurso del día después ya no presenta dolor. Todo el día está tranquilo haciendo sus actividades. Pero en la mañana sí, ¡pam! Viene este dolor. ¿Cómo podemos explicar esto fisiopatológicamente? ¿Por qué en la mañana? ¿Por qué al despertar? ¿Por qué no en el transcurso del día? ¿Por qué será? Hay que ser variantes, angina del despertar y primer esfuerzo del día. ¿Qué pasa al despertar? Esto es relacionado también con el sistema nervioso, ¿sí? Despertamos, otra vez estamos lúcidos, alertas, se activa el sala, se empiezan a liberar ahí hormonas y hay un pequeño esfuerzo por la actividad metabólica, ¿verdad? De momento, porque estábamos en el pico de sal, descansando tranquilos, en un sueño REM, incluso en ese sueño REM profundo, todo baja la presión, baja la frecuencia respiratoria, respiramos más superficial y ahora despertamos, ¡pam! Todo se activa otra vez para empezar el día. Pues ahí hay una mayor demanda de oxígeno en ese corazón, pero todo esto sucede en el transcurso del día. ¿Por qué? Porque las células que están alrededor de esa área que está mal irrigada, las células alrededor de esa área limítrofe, quieren ayudar a estas que no están recibiendo mucho oxígeno. Así que empiezan a liberar ciminas, principalmente preadicimina, que va a dilatar estas arteriolas y va a hacer que haya mayor flujo alrededor de esta área que está sufriendo un grado de isquemia. Así que por un tiempo va a tratar de compensar esta baja perfusión, pero eso por un tiempo. Porque saben que siempre se busca la homeostasis, ¿verdad? Del equilibrio. Esto va a pasar, ya no se va a liberar, ya van a estar muy sensibles a la liberación de estas ciminas y esto ya no va a funcionar, el cuadro se puede complicar. Como les dije, es la más estable de todas. Luego tenemos la angina de decúbito, también llamada angina de basis. Y si es de decúbito, es cuando el paciente está dormidito. Durmió tranquilo, pero se despierta con este dolor tipo opresivo, asustado, de miedo. Ahora la pregunta es, con las características que ya describí del dolor, ¿verdad? Ahora la pregunta es, ¿y por qué? ¿Por qué no en la mañana, no en la tarde? ¿Por qué justo cuando está durmiendo? ¿Por qué será? ¿Cómo podemos explicar eso? ¿Cómo podemos explicar eso, chicos? A ver, razónenme un poquito, fisiopato. ¿Qué pasa en la noche cuando dormimos? Más, digamos, si es un paciente que está con algunos ligeros grados de digamos, grado 1. Y dice el paciente, algunas veces se me echa el piecito, pero me duermo, despierto y ya no. Me pongo bien mi zapatito, luego en la noche otra vez me está apretando. Pero me despierto y no, está bien. ¿Por qué? O sea, les estoy dando un datito más para que me razonen. ¿Qué pasa en estas dormidas? Aumenta el retorno venoso, ¿sí? Aumenta el retorno venoso, trabaja el sistema linfático y todo ese líquido del espacio intersticial vuelve al espacio vascular, al corazón. Aumenta la bulimia, por eso les digo, aumenta el flujo sanguíneo. Y si aumenta el flujo, el volumen dentro de los vasos, obviamente la recarga aumenta, la diástole se hace más larga y ese corazón tiene que funcionar con mayor presión.
requiere más oxígeno, más oxígeno. Como está con isquemia no tiene ese oxígeno suficiente, así que se despierta con ese dolor. Ahora este dolor se va a aliviar cuando se siente y empiece un poquito a respirar más profundo y cuando empiece a deambular, cuando empiece a caminar, va a haber alivio. ¿Por qué? ¿Por qué se va a aliviar cuando esté sentado o empiece a caminar? Porque por gravedad todo el flujo sanguíneo que está ahí en esta precarga del corazón va a bajar a miembros inferiores, ¿verdad? Y ese flujo va a disminuir. Así esa precarga disminuye igual. Puede confundirlo también con una pesadilla, ¿sí? Pero en este caso está primero con el dolor anginoso. ¿Y qué sistema se va a activar? El sistema límbico, lo emocional. Está dormidito. Hay un dolor acá, está sufriendo, se activa el sistema de alerta, se va al sistema límbico y el sistema límbico emocional va a mandar información y su sueño se va a cambiar. Va a sentir que se está ahogando, que lo están persiguiendo, que lo están apuñalando, es una pesadilla de eso, ¿sí? Va a despertar, va a decir, fue una pesadilla malita, incluso me dolió el pecho. Así que va a ser lo contrario. Estabas con un cuadro anginoso y te dio una pesadilla. No fue que la pesadilla te produjo ese dolor. ¿Sí? Es un poquito más. Por eso te tenemos que preguntar eso en el interrogatorio. 3. Angina de reposo. Si presenta este dolor anginoso estando en reposo, pues el cuadro es más grave, ¿verdad? El cuadro es agravante y esta sí es una angina más inestable y esta sí es la angina que no va a durar los 5 minutos. Esta puede durar 10, 20 minutos y va aumentando de intensidad y puede llegar al infarto agudo del miocardio. Entonces tenemos ese punto límite que se llama punto de Gallia-Barlin. Punto de Gallia-Barlin por el autor que puso este tiempo que es de 30 minutos. Pasan los 30 minutos y ya no solo podemos sospechar de, es un cuadro anginoso por isquemia. Empezó el dolor. Pasó 30 minutos, ya tenemos que sospechar de un infarto agudo del miocardio. Estamos frente a muerte celular en ese corazón. Así que ese tiempo de 20 a 30 minutos es un tiempo donde pueden pasar estas manifestaciones que les mostré, estos síntomas que acompañan náuseas, vómitos, se puede ver eructo, distensión abdominal, sudoración fría, porque ya puede ingresar a un cuadro de muerte celular. Eso es importante, esos 30 minutos de Gallia-Barlin. Y aquí sí, ¿no? Se utilizan estos nitratos, nitroglicerina, vasodilatadores que disminuyen la frecuencia cardíaca y los nitratos también producen vasodilatación a nivel de las venas, pero dilatación a nivel de las arterias. Así que eso va a ayudar mucho a que alivie el dolor. Estamos hablando de aliviar ese dolor en estos casos de angina de reposo. Y la última variante, que dice angina variante de Prince-Metal. ¿Por qué es variante? Porque esta angina se puede presentar mientras el paciente está dormido, mientras el paciente está en reposo, mientras el paciente está realizando alguna actividad física de esfuerzo, que demanda mayor oxígeno y trabajo por parte del corazón, es decir, súper inestable, ¿verdad? El tiempo también es inestable. Y a diferencia de estas obras que les mostré, como la angina de esfuerzo, principalmente esta de reposo, que se debe a un ateroma o a un trombo en la arteriola, pues la angina de Vázquez tiene otra causa. Y la causa principal es el espasmo coronario. No se debe mucho, o tal vez si hay un ateroma ahí, no sabemos, pero es el espasmo coronario. Y si hay espasmo coronario, no solo va a ser una arteriolita ahí con espasmo, van a ser muchas ramas. Van a sufrir espasmos, y así la irrigación no va a ser normal en muchos segmentos de la pared de ese miocardio. Por lo tanto, vienen cuadros de arritmia. Arritmias que pueden ser fatales, ¿sí? Arritmias ventriculares, incluso bloqueo de rama. Y si se da un bloqueo de rama y la arritmia sigue, viene, ¡pam!, muerte súbita, llegando a un infarto agudo o sin llegar al infarto agudo. Así que esta es la más peligrosa de todas y la más inestable.
Factores desencadenantes para este vasospasmo. Factores que produzcan vasoconstricción, por eso ahí tenemos frío, emociones intensas que activan esta vía del medio que les dije, consumo de drogas. Este consumo de drogas va relacionado más con los jóvenes. Jóvenes, muerte súbita. ¿Por qué? Por estos espasmos que se producen por el consumo de drogas, muerte celular o con un infarto agudo del miocardio más acompañado. Hay una tablita que les hice de lo mismo, ¿no? Diferenciando, pero ahí tenemos un dolor más, que es el dolor pericardio. No vamos a tomar en cuenta ese dolor, pero sí quiero que se queden con toda esta información de angina. De ahí dice formas clínicas de presentación, las 4 variables que les mostré, y clasificación, cuáles son estables y inestables, y abajo un cuarto de miocardio, que le dimos ahí como una, para diferenciarlo, ¿no? En detalle infarto agudo del miocardio no vamos a tomar, lo verán más adelante, no está en el plan global, pero es bueno diferenciarlo, por eso les hablo. Diferenciar infarto y angina, no solo podemos hablar de angina, ¿sí? Ahí está el infarto y están ahí relacionados uno de las distintas manifestaciones que se van a presentar. Esta vez lo que les dije que hicieron otra clase con la presente. ¿Les dije que lo presenten esta hoja para hoy? Porque para la siguiente clase, preséntenme esto. Lo mismo, tomen mi captura de que me presenten. Y cuando me presentes, me lo vas a explicar. Sé a quién les voy a preguntar. ¿Qué pasa en la fase urotosistólica? ¿Qué es contracción isomovmétrica? Ahí están las fases, ahí está fisiología y semiología unida. R1, R2, y ahí tenemos apertura. Apertura de las semilunares en fase sistólica y apertura de las auriculoventriculares en fase diastólica. Se cierra una, se abre las otras, y se cierra, se abre la otra. Ahí el penado rápido y el penado lento, diástasis. En la fase mesodiastólica, penado lento. Ahí nos explica todo, así que quiero que eso me lo presente. Mejor, y si les recalco, si lo analizan al hacerlo, si no solo línea, y nombre. Me estoy pidiendo que lo hagas para que lo analices. Yo creo que con eso te la voy a no dar. El viernes entonces veremos insuficiencia cardíaca y nos falta 5 calificaciones.